El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. La reunión de esta multitud se llevó a cabo en la Plazuela Barrios, recorriendo las 18 calles, la Sexta Avenida, la Novena y la Séptima Avenida. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Los carteles que exhibían eran portavoz del sentir del pueblo guatemalteco. Todos desfilaban para demostrar su simpatía y su adhesión al triunvirato que ostentaba el poder ejecutivo desde el día 20 de octubre de 1944, después de haber derrocado al régimen de Ponce Baides, que a la sazón gobernaba a Guatemala. Todos somos hijos de los que hicieron la revolución del 44. Y entonces traíamos esa carga y nos dolía ver que todo lo que se había logrado a partir de la revolución del 44 se hubiera perdido. Y entonces el movimiento nuestro era como queríamos retomar la esencia. Nosotros veníamos de una formación democrática de los años de la revolución del 44. Yo hice toda mi primaria en el 44. Después de ese periodo terrible que fue del 54 al 60, era como un volver a renacer. En 1944, el pueblo derrocó a la tiranía de los 14 años de Jorge Ubico, antiguo funcionario del caballerismo y fiel servidor de sus métodos de gobierno. La movilización popular conmovió a toda la nación y creó el clima necesario para provocar la caída del tirano. Las acciones populares de 1944 culminaron con el movimiento armado del 20 de octubre que puso fin al gobierno continuista de Federico Ponce Baides, sucesor de Jorge Ubico. La intervención estadounidense, impulsada por sus intereses geoestratégicos y económicos en la región, utilizan como pretexto la amenaza comunista para derrocar al gobierno popular y democrático del coronel Jacobo Arbenz Guzmán e impone al teniente coronel Carlos Castillo Armas. Con la imagen que teníamos del gobierno revolucionario, o del régimen revolucionario, digamos mejor, que constaba de 3 etapas, ¿no? La Junta Revolucionaria de Gobierno, el gobierno de Juan José Arévalo y el de Jacobo Arbenz, que fue ignominiosamente derrocado con la intervención de factores externos. En primer lugar, la CIA y la United Fruit Company de Estados Unidos, elementos sumamente conservadores de Guatemala, terratenientes, empresarios muy conservadores, la Iglesia Católica y, por supuesto, la participación del ejército, que poco a poco fue retrayéndose y al final le vació de poder al presidente Arbenz. Después de la invasión por un ejército mercenario
que penetró por Honduras al mando de Castillo Armas y que derrocó al presidente democrático Jacobo Arbenz Guzmán, entonces empezó él a gobernar así de facto. A la caída de Arbenz, los maestros que estaban considerados como arbencistas fueron destituidos de sus puestos. Y la mayoría de puestos fueron ocupados por mujeres de militares. El régimen contrarrevolucionario y anticomunista se caracterizó por el entreguismo incondicional ante sus patrocinadores del norte, la persecución, represión y asesinato de sus adversarios políticos y el retroceso de los logros de la Revolución de Octubre. Cuando Castillo Armas tomó el poder en 1954, reasume esta imagen, ¿no? En contra del comunismo, en contra del totalitarismo, en contra de todo lo que decía. Pero la ambición de sus conmilitones, podríamos decir, no tuvo límites y mataron a la gallina de los huevos de oro. El tenebroso asesinato de Castillo Armas, del que se sospechaba la participación de agentes de la CIA y del régimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, desencadena una fuerte pugna por alcanzar el poder entre los partidos contrarrevolucionarios. Cuando Castillo Armas es asesinado en julio de 1957, Guatemala entra en un pequeño periodo de caos, en que sucede un designado tras otro, y entonces se convoca prontamente a elecciones. Y Dígoras surge como el principal candidato. Él ya había querido ser candidato cuando triunfó Jacobo Arbenz, pero fue derrotado. Entonces este era su segundo intento. Cansados como estaba el pueblo de Guatemala de tener un gobierno derechista como el de Castillo Armas, y temíamos de que fuera a llegar otra vez un gobierno del Movimiento de Liberación Nacional MLN de tan ingrata recordación. Con la renuncia del candidato liberacionista Guillermo Flores Avendaño, queda libre el camino para la elección del histriónico candidato de la Redención Nacional en febrero de 1958. Se lanzó el general anciano, podríamos decir, Miguel Idígoras Fuentes, quien había sido embajador de Guatemala en Inglaterra. Pues el pueblo vio con un poco de esperanza que fuera a haber un gobierno democrático, más o menos que permitiera las libertades del pueblo. ¿Por qué Idígoras fue electo? Mucha gente, como yo recuerdo, quería en él a un nuevo Ubico, mano dura, mano de acero. Y Idígoras, que tenía un sentido del humor así muy astuto, dijo que iba a tener un guante de seda para un puño de acero inoxidable. Y entonces la gente ultraconservadora pensó que él iba a empezar como Ubico. Fue un error, porque no, él fue totalmente distinto. Idígoras Fuentes, el general Idígoras Fuentes, que asumió el poder después de haber robado las elecciones con el contubernio del Congreso de ese momento. Las elecciones las había ganado el Partido Revolucionario y bueno, deciden que es necesario que el Congreso determine quién es el ganador y dan como ganador a este general. Hacía negocios por medio de su cuñado y de su hijo con quien podía ser, se enriqueció. Que se caracterizó por una alta corrupción, por un nivel muy elevado de nepotismo. Él favoreció negocios e intereses de su familia política y de su familia directa. Que era un régimen espurio, un régimen muy corrupto, que había llevado al país a una situación ya de confrontación entre los diferentes sectores políticos que existían en Guatemala. Se le toleró un poco, pero sin embargo Idígoras Fuentes poco a poco
fue demostrando una ambición desmedida. Y Dígoras, que había participado en la conspiración urdida contra Arbenz en 1954, permite la preparación de milicias cubanas anticastristas en el territorio nacional con la asesoría y financiamiento estadounidense, provocando la rebelión de oficiales del ejército del 13 de noviembre de 1960. The beginning of 1960, and then we talked with President Eisenhower, and then he sent some people to my country. They presented me some credentials. The credentials were from the CIA. I have never seen them before. And they asked me not to ask for principal names, only for first names, as Peter, John, James. The most difficult of the problem was to look for a place where no spies and pressmen went to see how they were doing. And Mr. Alejos offered his coffee plantation, a farm called Helvecia. We denied, as usual, all these organizations saying that it was only rumors and that it doesn't exist any camp. And they built some roads in order to reach these hidden places, and they built some small barracks in wood. But we gathered there near 2,000 young men, very enthusiastic, with very good trainers. Se dio al territorio nacional y en una finca de retaluleo, que se conoce como la finca Helvetia, propiedad del señor Roberto Alejos Arzú. Ahí se entrenaron estas fuerzas mercenarias con el apoyo, el financiamiento y sobre todo la presencia de instructores militares estadounidenses para que desde acá se entrenaran mercenarios y grupos de cubanos que de aquí de Guatemala salieron a invadir Cuba con la pretensión de derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro, con los resultados que históricamente se conocen. Esa invasión fue un absoluto fracaso. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Descubrimos en el año 60, cuando llevaban en San Antonio Suchitepeques, que no pasaban los trailers por la esquina tan pequeña, los trailers llenos de armamento para la finca Helvetia. Estos jóvenes, John Sosa, Luis y todos ellos, Trejo, se rebelaron ante eso, ¿no? Ante la corrupción y ante lo que estaba pasando. No se respetaba la soberanía de los pueblos. Entonces empezaron a organizar manifestaciones. El presidente de la República negó constantemente de que existieran esas bases militares y sin embargo los periodistas llegaron a hacer un reconocimiento al lugar y lo denunciaron públicamente. A nivel continental había un ambiente revolucionario, la lucha revolucionaria estaba en auge a partir del triunfo de la Revolución Cubana, y en Guatemala pues en el año 1960 fue cuando se dio el levantamiento armado el 13 de noviembre. Los acontecimientos de 1960 contribuirán a crear condiciones subjetivas para el reavivamiento del movimiento estudiantil y popular, y más adelante el surgimiento de los movimientos guerrilleros. En este periodo se conforma el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado Fuego, que tuvo una beligerancia inusitada en las jornadas patrióticas de marzo y abril de 1962. Para aquellos momentos, en los establecimientos de secundaria, de posprimaria, institutos mixtos o de varones o de mujeres, en todos existía una fuerte organización estudiantil que se expresaba a través de las asociaciones de estudiantes.
en las que año con año se convocaba a elecciones, en las que se consultaba a todo el conglomerado estudiantil y se elegían nuevos directivos que asumían la conducción de la Asociación de Estudiantes. Teníamos aquí organizada una república. Las alumnas tenían cédula para votar, había congreso, estaban los 3 poderes que se acostumbra en una democracia. Y era toda una escuela de civismo el que hacíamos entre las estudiantes, y pues nos dio mucha riqueza en el sentido de que había una integración de alumnas con dirigentes. En los establecimientos educativos también funcionaban radios estudiantiles, en donde durante las épocas, o más bien durante los horarios de los recreos, entonces los encargados de las radios pasaban programas culturales, anuncios sobre actividades culturales. Se promovió mucho, por ejemplo, concursos de oratoria, concursos de periódicos, murales, literatura, cuento, novela. Había una gran actividad alrededor del movimiento y de la organización estudiantil. La primera expresión que se produce de la organización de los estudiantes de secundaria es en 1958, es decir, 4 años después del derrocamiento del gobierno revolucionario de Arbenz y 4 años después de haberse instalado en el poder político de Guatemala un proyecto conservador y contrarrevolucionario como fue el que se instaló. Su primer presidente fue un estudiante del Instituto Rafael Akeche de nombre Rafael Maldonado. Sucesivamente hasta 1963, sus presidentes fueron Carlos Toledo, Edgar Ibarra, Óscar Arturo Pérez, Raúl Díaz, Carlos Noriega. Es importante hacer notar que esta expresión de organizar a los estudiantes de secundaria se hace justamente con la idea de poder tener un canal organizado que representara a los estudiantes y que pudiera tener una voz en torno a la situación de la problemática de la educación, pero también en torno a la situación nacional. Nosotros éramos muy críticos y queríamos que hubiera una formación académica correcta, y entonces no permitíamos mediocridad en los maestros. Ese era uno de los puntos principales. En el 60 movimos maestros y directores, en el 61 también, y en el 62 culmina con que teníamos la capacidad y la conciencia que podíamos también hacer cambiar al gobierno en ese momento, ¿no? Todos éramos parte del fuego, el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado. Nosotros teníamos vinculación, no habían celulares, no había teléfono, nada de eso. Todo se hacía a pie, nos venían a buscar los muchachos, tal día hay reunión, y eso se regaba, íbamos los representantes a diferentes lugares, se acordaba que podían ser reuniones aquí en Belén, en el Central, en Comercio, y los conectes se hacían sobre la Sexta Avenida. Y las reuniones informales las hacíamos en el Fulbu Show. Todos ellos participaban como representantes de sus propios centros de estudios, y en esas asambleas era donde se tomaban las principales decisiones, no solo en cuanto a la dirección de la organización, sino en cuanto a las actividades que se desarrollaban a nivel nacional. En un intento por garantizar su permanencia en el poder, Idígoras Fuentes manipula las elecciones al Congreso de la República a finales de 1961, dejando fuera a su oposición política, y provoca el descontento popular, ante lo cual declara el estado de sitio en enero para censurar las protestas. Dadas las leyes del momento, Idígoras, si desea reelegirse o dejar a un adláter suyo en el gobierno, tenía que contar con la presencia del Congreso, porque toda elección no resuelta en las urnas era trasladada al Congreso de la República, el cual se convertía de tal manera en un actor fundamental. En las elecciones que ocurrieron en ese año, el gobierno hizo fraude, e incluso le hizo fraude al MDN, que era la versión del MLN posterior, ¿verdad? El llamado Movimiento de Liberación Nacional de Sandoval Alarcón, que salió afectado para esas elecciones,
y la integración del Congreso de la República pues fue rechazado popularmente, y eso fue lo que dio lugar al inicio del movimiento en todo el país. Como es la tradición más asquerosa en la política guatemalteca, es que los gobernantes son corruptos y unos y otros han hecho competencia por superarse en esta corrupción. Y uno de los gobiernos más corruptos que la historia de Guatemala ha tenido es el de Miguel y Dígoras Fuentes. El pueblo en su conjunto se volcó contra esa corrupción generalizada, evidente, descarada. Había un descontento de la gente de ver todas las cosas que estaban pasando. Una de las demandas más fuertes era el descongelamiento del escalafón. Entonces los maestros ya no tenían derecho a tener mejores sueldos, a poder tener los permisos de maternidad, una serie de garantías que teníamos de pensión al final y todo, no se podían obtener. Entonces nosotros logramos la restauración del escalafón. Era toda una situación de antecedentes que venía acumulándose y que habían creado en todo el país y en la sociedad, particularmente en los sectores organizados, una percepción de que ese gobierno era necesario cambiarlo por todas las torpezas y todos los compromisos en los que estaba incurriendo en términos de la soberanía nacional y en términos sobre todo de la mala administración pública que ese régimen tuvo en ese periodo. Entonces esto venía provocando una serie de disturbios callejeros, los estudiantes salíamos a las calles a protestar, éramos reprimidos por la policía, y en esas historias que duraron cerca de año y medio, entre 1961 y 1962, pues hubo centenares de estudiantes detenidos, torturados. Muchos políticos de la época que eran opositores al régimen sufrieron el exilio, fueron expulsados del país. La comisión sindical del PGT, en las estructuras de ese entonces, tenía una estatura similar a la de la comisión política. Ahí fuimos informados del malestar del estudiantado. Y nosotros les informamos del malestar de los barrios bajos, de los barrios nuestros, del malestar que se sufría en nuestras casas y del malestar que se vivía en el campo. Empezamos a escuchar las propuestas de los dirigentes de la universidad. Escuchamos la participación de los jóvenes dirigentes de postprimaria, de las escuelas preuniversitarias. Todo eso fue provocando descontento en la población y principalmente la Asociación de Estudiantes Universitarios, con el apoyo de estudiantes de postprimaria organizados en Fuego, donde estaba Raúl Díaz, Factor Méndez, Edgar Ibarra y una playa de jóvenes inquietos y con pensamiento democrático, pues empezaron a movilizarse para demostrar el descontento de la población. Ante esta situación, ya en diciembre del 61 había atisbos de grandes futuros disturbios. La Junta Directiva de la EU ya toma partido para denunciar la represión, el encarcelamiento de muchos dirigentes universitarios y populares, incluso la detención de estos en la tenebrosa penitenciaría central. Termina el año 61 y empieza el 62. Y la EU la Junta Directiva empieza a retomar algunas medidas. El 1 de marzo, la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, hace un llamado a protestar contra el gobierno por el fraude y demandan la destitución de 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el cese inmediato del estado de sitio
y convocan a un paro de labores progresivo. En esta asamblea se dijo que debía pedírsele a Aidígoras no darle posesión al Congreso, anular las elecciones del Congreso, terminar con el toque de queda, restituir las garantías. La convocatoria surtió efecto, se hizo por la prensa y por muchos medios allá en el Musac, enfrente del Congreso precisamente. Hubo un lleno total y hubo una serie de oradores. Nayo Lemus, presidente de la Asociación de Económicas. Neto Ramírez, el presidente de la EU. El presidente de la EU, que tomó todo esto en sus manos, fue el vicepresidente, que era Arnulfo Parada Tobar. Una serie de unos 8 o 10 oradores muy buenos, muy connotados, y la asamblea se enardeció y aprobó totalmente estos puntos contra Aidígoras. Entonces se decidió planteárselos al presidente inmediatamente y como primer gesto simbólico, ir al día siguiente, 1 de marzo, a depositar todos vestidos de luto, una corona fúnebre en las puertas del Congreso, es decir, ahí enfrente, ¿verdad? E impedir de alguna manera que el Congreso tomara posesión. Otra de las exigencias era que los candidatos, los diputados electos de partidos de oposición, se abstuvieran de tomar posesión. Y otra, que los magistrados impidieran esto. El juego era muy simple y muy difícil. Las exigencias eran tan graves que al presidente de la República solo le quedan 2 caminos: o acceder y declararse vencido ante el estudiantado, o no acceder. Al no hacerlo primero y hacerlo segundo, se desencadenó el problema. Él, por supuesto, no iba a acceder. Toda la Junta Directiva de la EU estuvo de acuerdo, es decir, todos comprendimos que las exigencias eran un ultimátum, que no iba a aceptar. En eso estábamos muy claros. Es decir, sabíamos que vendrían actos posteriores, muy graves. El estudiantado de posprimaria organizado en el fuego, los maestros del Frente Unido del Magisterio Nacional FUM, el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero SANF y las organizaciones obreras aglutinadas en la Federación Autónoma Sindical de Guatemala atienden valientemente a la convocatoria de la AEU y salen a las calles a protestar. En ese tiempo analizábamos las realidades por las que estaba atravesando el pueblo y su lucha y las perspectivas que le veíamos. Fue así como acordamos como federación sindical a aportar todo lo que a nuestro alcance estuviera. El fuego tenía ya una presencia muy importante. A las pocas horas manifiesta por escrito su adhesión total a la posición de la AEU, total e irrestricta. Y esto implicaba todas las acciones en las cuales el fuego podía estar mejor preparado incluso que la EU, porque el fuego tenía ya una organización previa. La organización dependía de una comunidad, de una comunión ideológica, cosa que no ocurría en la EU. La EU era muy heterogénea. Entonces el fuego era ya un arma muy importante, como quedó demostrado a los días siguientes. Nos dijeron en una asamblea en el salón de actos que vinieron los compañeros del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado del Fuego, que íbamos a salir en manifestación, pero que inicialmente nos fuéramos a parar el tráfico, y eso fue lo que hicimos. Se decidió en el fuego, en la directiva del fuego, pues salir a las calles a parar camionetas, a hacer lo que teníamos que hacer, que se había acordado en el fuego. Y nos pusimos de acuerdo aquí en la asociación, dividimos por secciones a cada una quien le tocaba y salimos a las calles. En ese tiempo había más respeto a los valores humanos y los choferes desesperados en la esquina de la 12 calle esperando que nosotras nos quitáramos y no nos quitábamos. Esos fueron como 12 días de actividad hasta que nos tiraron la judicial y las patrullas. Y ya yo personalmente no salí, sino que con las compañeras de la directiva nos encargábamos de tirarles suéteres mojados en vinagre a los compañeros del Central y de la Normal por las ventanas, porque se estaban asfixiando. El sector estudiantil de posprimaria estaba reclamando profundos cambios en los programas de educación y todo esto había provocado entonces
un apoyo de la población que se generó como respaldo total a las peticiones de los estudiantes. Pero estos eran algunos de los elementos puntuales que habían: el tema de la educación, la corrupción, el nepotismo, la situación internacional, a efecto de que en este tipo de aspectos se le diera mayor atención y se modificara el esquema de cosas que en ese momento aparecía. Como respuesta inmediata a las manifestaciones, Idígoras lanza a las calles al ejército y a la policía judicial para reprimir a los manifestantes. Llegando yo a la 7ª Avenida y 9ª Calle esquina, se parquea un carro y se baja un tipo bien fornido del carro y del pelo me agarró, me tiró dentro del carro. Me acostaron boca abajo en el carro y él puso su pie encima de mi espalda, pero con acento cubano. Algunos de estos cubanos que eran anticastristas se quedaron en Guatemala y fortalecían a la policía judicial, y que reprimían junto con la Policía Nacional, el Ejército, a los movimientos estudiantiles, a los movimientos de huelgas. Luego de las primeras movilizaciones en la ciudad de Guatemala, estudiantes y trabajadores de distintos departamentos del país realizan manifestaciones, atendiendo a las convocatorias de los estudiantes y el movimiento popular. En el marco del movimiento obrero capitalino, asistimos para empezar a llevar información a las facultades. Es así como, por ejemplo, entro por primera vez a la Escuela de Derecho, no para hacerme licenciado, sino para llevar la información que se requería para organizar la lucha del momento. También estuve en el Akeche, también estuve en el Instituto Normal Central para Varones, informando, organizando, y como nunca nos hemos avergonzado de esta tarea muy difícil, pero muy honrosa, de agitar para después organizar. Entonces, agitamos. Nuestra primera tarea como clase obrera fue ir a decir: estamos aquí los obreros, estamos junto a ustedes, necesitamos estar aquí, y aquí estamos. Entre esa fecha, 1 de marzo y el 5 de marzo, si mal no estoy, ocurre un acto disparatado. Ponen una bomba en la casa del estudiante, en nuestra sede. Entonces esto precipitó las cosas. Ya se creó un clima de guerra civil, por decirlo así. Entonces el fuego mostró su apoyo irrestricto. Los colegios profesionales también se les había pedido el apoyo. Entonces el Consejo Superior en pleno apoyó a la U, recriminó al gobierno estos actos vandálicos, y aquí empezó el problema. El fuego luego se fue apoderando de las calles, y la U también, pero el fuego, yo recuerdo que tuvo una beligerancia muy particular. Durante el paro convocado para el 13 de marzo, los estudiantes universitarios y de posprimaria paralizan el tráfico del centro de la ciudad. El gobierno moviliza a campesinos liberacionistas para chocar contra las protestas populares, y en un uso desproporcionado de fuerza, agentes judiciales asesinan al estudiante de Economía, Marco Antonio Gutiérrez, y hieren al presidente del Consejo Estudiantil de la AEU, Bernardo Lemus. Los asesinatos y la represión del régimen detonan una escalada en las protestas que en marzo encuentran su punto más álgido durante el sepelio del estudiante de Economía, donde se produce un enfrentamiento entre estudiantes y agentes de la judicial, en el que resultan muertos varios agentes,
y decenas de estudiantes y manifestantes son heridos y apresados. En este contexto, se desarrollan los intentos guerrilleros que en Concoa y Huehuetenango buscaban apuntalar la movilización en las ciudades, pero son devastados completamente por el ejército. Únicamente el movimiento revolucionario 13 de noviembre sostiene acciones en Izabal y la ciudad. La gran mayoría de ellos fueron destacados cuadros de la resistencia y de las primeras unidades guerrilleras que hubo en este esfuerzo del país. Particularmente Carlos Toledo, que fue uno de los cuadros que murió combatiendo en la primera guerrilla, que se conoce como la guerrilla de Concoa, y porque fue justamente en ese municipio de Concoa donde fueron emboscados y abatidos en un combate con el ejército, y uno de los miembros de esta unidad guerrillera era uno de los expresidentes del Fuego, precisamente. Se esperaba que la presencia de una guerrilla en Concoa fueran elementos de presión desde el punto de vista político para llegar a un arreglo con las fuerzas políticas que asumieran el poder en ese momento. Esa fue la intención y eso influyó al movimiento estudiantil, porque Carlos Toledo, Edgar Ibarra, Monterroso, bueno, una cantidad de compañeros que eran dirigentes en esa época, participaban también en la Juventud Patriótica del Trabajo, que era la juventud comunista en esa época. En los siguientes días de marzo, la lucha en las calles se agudiza y la protesta se propaga hacia los barrios populares de la ciudad. La población en general, la población urbana sobre todo y las ciudades principales, con mucha simpatía veía el movimiento. Se declaró zona libre, la zona 3. Es mucho decir, pero si logramos declarar zona libre El Gallito, con la participación organizada de hombres y mujeres trabajadores. También lo hicimos en la zona 5, y es allá en La Limonada, donde salieron los hombres y las mujeres que hicieron posible que declaráramos zona libre la zona 5. Adelante del Muñecón se hicieron barricadas, en la salida del estadio también se hicieron barricadas por gente espontánea que apoyaba el movimiento estudiantil, que llevaba tablas con clavos para parar los vehículos. ¿Y qué se hacía? Se impedía la penetración de la policía y del ejército a esos lugares, a donde perseguían a los compañeros que aquí en el casco urbano daban la batalla. Les perseguían a esos barrios y no podían entrar, porque el pueblo organizado, sin armas, pero con piedras, como las armas de David, hicimos retroceder a ese Goliat en su momento. Después se hicieron barricadas con piedras que generalmente se obtenían rompiendo las tapaderas de los tragantes de las calles, y con eso se construían las barricadas, que de alguna manera fueron los que sirvieron de muros de contención para detener el avance de las fuerzas represivas y particularmente de las distintas tenebrosas policías que existían en ese periodo. Algunos comercios cerraban sus puertas, en medio de los relajos cerraban las puertas, otros no querían. Entonces los muchachos idearon, sin orientación de partido ni nada,
ir a poner un chicle o un palillo dentro del candado. Entonces la gente ya no podía abrir la puerta. Ese tipo de cosas que se daban espontáneamente. La iniciativa, eso siempre pasa. En momentos de mucha intensidad de luchas populares, la gente inventa. La lucha popular no se concentró exclusivamente en la ciudad de Guatemala, sino que se extendió a otras ciudades principales del país, departamentos como Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa, Cobán, Retaluleo. Prácticamente repitieron o replicaron las mismas acciones que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Guatemala. El fuego para nosotros fue un emblema de lo que es la resistencia, la rebeldía juvenil. Los ideales, no había nada espurio que los animara, todo era principios, valores. Y era emocionante ver que no era una conglomeración de varones. Las mujeres tuvieron una participación increíble, magnífica. Entonces fue tal vez más que mujeres en la EU. Esto no lo puedo olvidar. Pero fundamentalmente, en cuanto a mujeres, eran los bloques del Inca, las estudiantes del Inca, el bloque de belemitas, que eran muy beligerantes. Yo recuerdo a las grandes. Por ejemplo, recuerdo a Miriam Pineda, que fue de las fundadoras del Fuego. Recuerdo a Marina Recis, a Marta Recis, a Enriqueta Solórzano, a Rogelia Cruz, a las Cuaches Cruz, que para nosotros eran las señoritas, ¿verdad? Entonces, pues las admirábamos mucho y las seguíamos porque realmente eran líderes. Pues. Yo creo que en este movimiento fue donde más mujeres participamos. Quizá anteriormente había habido muchas mujeres dentro de la participación política y movimientos estudiantiles, pero en esta oportunidad no, porque en esta oportunidad estaba el Inca, estaba el Akeche, y muchas de las compañeras eran miembros del Fuego. Y entonces nos organizamos por células. El gobierno de Ydígoras incrementa la represión y la persecución en contra de los liderazgos populares y estudiantiles. Cierra los establecimientos escolares más beligerantes y cancela los radioperiódicos afines al movimiento. El número de víctimas mortales se incrementa. Los hospitales se saturan de heridos y las personas detenidas se cuentan por decenas. Pues se impulsó la represión desde el principio en contra de los estudiantes. Yo me recuerdo que el Instituto Central fue atacado varias veces por la policía, varios estudiantes salieron heridos, hubo una oportunidad en que fueron capturados la mayoría de los estudiantes y los raparon. Todos los demás hubo que raparse para solidarizarse con los estudiantes que habían sido castigados de esa manera. En una acción deliberada contra la autonomía universitaria, las fuerzas militares allanan el Paraninfo Universitario durante la realización de una asamblea popular presidida por la AEU. Lo histórico de la Segunda Avenida. La Segunda Avenida es importantísima. Ahí estaba la sede de la FASUA y a pocos metros el Paraninfo. Y en el Paraninfo se realizaron asambleas muy importantes. El Paraninfo se convirtió en un lugar de mucho peligro. No era fácil, era detectado cualquiera que entrara aquí. Aquí funcionaba la Facultad de Medicina, pero como estaba en huelga, quien entrara aquí entraba a algo subversivo contra el gobierno, ¿no? Empieza la sesión y se va desarrollándose con cierta normalidad, pero todos con mucho temor de que el gobierno no iba a quedarse de brazos cruzados. ¿Cómo efectivamente ocurrió? En cierto momento, los muchachos que estaban apostados en las esquinas empezaron a gritar y a correr para acá. Ya vinieron, decían, ya vinieron. Y entonces nosotros en la mesa tratamos de mantener la mayor calma posible para no infundir pánico en la asamblea, que solo se nos quedaba viendo. Es decir, ¿qué hacemos? Y nosotros también decimos, ¿qué hacemos? Cuando empezamos a recibir todo el enjambre de bombas lacrimógenas
que rompieron todos los vidrios del Paraninfo. Un momentito que no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Por último, no sé cómo, por las ventanas de arriba llegamos hasta la terraza, hasta allá arriba. Y ahí tuvimos que esperar hasta tardísimo de la noche que nos vinieron a rescatar los bomberos, ya nos sacaron en ambulancias. El ejército y la policía llegó a cercarnos. Hubo que romper ese cerco y sacar de ahí a nuestros compañeros sin ninguna lastimadura, enfrentando a las fuerzas de la represión. Fue tremendo, entonces ya hubo una desbandada y todos corrieron, unos para la segunda avenida, otros corrieron para afuera para irse a la primera avenida. Ahí se encontraban precisamente las trampas del ejército. La represión fue fuerte, la represión fue dura. Yo iba con un grupo de compañeras y nos dispararon, pues. ¿Verdad? Nos tuvimos que meter debajo de unos carros y fue una cosa que no esperábamos que fuera a ser tan fuerte. Además se despertó una ola de actos terroristas que eran dirigidos principalmente en contra de la prensa democrática. A los periodistas democráticos de esa época también les ponían bombas en sus casas. El general Idígoras, en su astucia, tenía una estrategia muy peculiar. Producía atentados que adjudicaba a otros. Él empezó a poner bombas en la ciudad antes de esto y le echaba la culpa a los comunistas. Él tenía una que dijera yo, una animadversión patológica contra lo que era comunismo, contra lo que era Cuba y Fidel Castro, por supuesto, ¿no? Entonces todo se lo adjudicaba a los comunistas. Y en las pocas horas ya incluyó a la EU adentro de este saco donde estaban los comunistas y empezó a hacer actos de este tipo. Entonces la reacción fue tomar espacios. Hasta donde yo recuerdo, el tomar calles, el tomar edificios, el bloquear bocacalles era tomar espacios. Y el tomar espacios significaba tener victorias, parciales, pero victorias. Y esto empezó a minar al gobierno, pero sobre todo empezó a minar la relativa seguridad que la ciudadanía tenía en que el gobierno iba a estabilizarse. Empezó a verse lo contrario, el gobierno empezó a tambalearse. Y esto fue un hecho tras otro. Entonces el gobierno recurrió a lo peor que pudo haber hecho, encarcelar gente, ¿eh? Y luego viene el acto más inapropiado, por decirlo de alguna manera, el asesinato. Como ha sido siempre la respuesta de los sectores oligárquicos, afinar la represión, ¿verdad? Tirarnos las patrullas, el uso indiscriminado de bombas incluso que producían vómitos. Se secuestró y se capturó a muchos estudiantes, mujeres también. Muchas de nosotros pues regresábamos al instituto a seguir activando para que eso no bajara, ¿verdad? Para que se mantuviera el nivel de actividad. Sin embargo, hubo un momento en que ya la represión era mucha. Tras los sucesos de marzo, el movimiento pasa a la resistencia pacífica. Desarrolla acciones para sensibilizar a la población y enfrentar al régimen políticamente. Pero el gobierno reitera el estado de sitio y continúa su campaña de terror, deslegitimación y persecución selectiva de los liderazgos estudiantiles y populares. El gobierno tuvo que sostenerse durante más de 15 días con una agitación grande, que también se dio no solo en la capital, sino también en Quetzaltenango y algunos departamentos, pero era una agitación, ¿verdad?, con el que el país no podía continuar, ¿verdad? La respuesta fue la de ellos, la única que tiene el Estado cuando hay protesta cierta, y fue la violencia. Fueron las armas, fue el asesinato, fue el capturarnos por las noches, torturarnos. El primer centro de detención de la policía, el segundo Toro, repleto de compañeros. Una actitud muy represiva. Yo recuerdo que a todos los estudiantes que protestábamos
incluso en la prensa de la época calificaba a los estudiantes como los bochincheros. O sea, esos son los bochincheros los que se dedican nada más a eso en vez de estudiar, y desarrollaban toda una serie de programas en contra principalmente de los estudiantes de los institutos públicos y no de los colegios y de los colegios privados. Entonces la imagen que formaban a nivel nacional era que en los institutos nacionales lo que se recibía era clases de comunismo, porque lo que se les enseñaba a los estudiantes era a oponerse y a luchar en contra de los gobiernos como el de Idígoras Fuentes. En los preparativos del Viernes de Dolores, una patrulla del Ejército Nacional asesina a 3 estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho y uno más de la Escuela de Comercio. Sucedió que el día anterior al Viernes de Dolores, en el cual ya habíamos decidido que no hubiera desfile bufo, sino un desfile muy serio, muy crítico y de mucha confrontación. Pues bien, en la esquina de la 9ª Avenida y 10ª Calle, en la esquina de la Facultad de Derecho, enfrente del Congreso, pasa una patrulla militar, Mendizábal creo que era el nombre del comandante, y ametralla indiscriminadamente. Mata a 3 estudiantes de Derecho. Me parece que uno afuera y 2 adentro. Y todavía dentro del portón rocian de balas al interior de la facultad. A los pocos minutos van a la Escuela de Comercio, a la vuelta, y ahí matan a otra persona. Uno no deja de preguntarse, si Idígoras ya había logrado un cierto control, ¿por qué hacer esto? ¿Qué provocó esto? Una convulsión mayor. Lo que estaba aguadándose volvió a precipitarse. Ya con esto, la situación ya llegó a un extremo y se le pidió la renuncia. Ya no era solo la EU, ya fue el Consejo Superior Universitario y un montón de asociaciones. Idígoras renuncie. Asesinaron a 3 estudiantes que estaban poniendo pancartas en la 9ª, que eran César Armando Funes, que era de San Marcos, a Jorge Gálvez, hijo de un coronel, y a Noel Arturo López Toledo. Entonces, cuando yo supe eso, esa noche había un concierto en el conservatorio y llamé a los maestros de la Sinfónica a un salón grande y les dije lo que estaba pasando. Entonces el maestro de oboe, Manuel Gómez, me dijo, momento, le dijo, vos, Jorge, no vas a hablar, le dijo, vos ya estás muy choteado, voy a hablar yo. Y salimos toda la orquesta y él adelante. Y estaba lleno el conservatorio. Y dijo él las palabras, ¿no? Que la Orquesta Sinfónica Nacional no podía hacer música con sangre derramada por el presidente Idígoras Fuentes, un sanguinario. En lugar de la huelga de dolores, tristemente fue el funeral de estos amigos que salieron de la Facultad de Derecho por la 10ª Calle y tomaron la 6ª Avenida hasta la antigua 5 Calles. Ahí en las 5 Calles el féretro de Armando Funes se apartó, que siguió para San Marcos, y nosotros con los otros 2 cuerpos seguimos hacia
el cementerio. En el camino, el licenciado Alejandro Silva Falla, que le decían Golpito, y me dijo: Jorge, ¿qué va a pasar con la orden? Hoy la devuelvo, le dije. No lo creyó, y sí. En ese momento, Tino Páez, que era el presidente de la AEH, supo eso y me dijo, yo llegando al cementerio, pues porque eran como 30,000 gentes o más, me dijo: te quieren hablar. Cuando un hombre de gafas negras, sombrero negro, todo de negro, me hizo así, que ese era el chino John Sosa. Y me dijo: vos chato, que sí me decían a mí antes, ya sé lo que pasa, me dijo, no tengas pena, te vas conmigo, yo te protejo. En ese momento le dije: no, le dije, tengo esposa, tengo hijos, a mí no me conviene irme a la clandestinidad. Entramos y en el panteón más alto, Tizoc, decíamos el Indio Hernández, ¿no? Fernando Hernández, un elemento revolucionario importante, se paró en el panteón más alto y anunció que yo renunciaba a la Orden de Quetzal precisamente por la matanza de sus compañeros. Redactaron los muchachos el boletín de radio, porque era solo radio aquel tiempo, y hay una cláusula donde yo decía que devolvía la Orden de Quetzal, las razones por qué, pero que la devolvía también con la esperanza de reconquistarla algún día, pero dentro de los marcos de una presidencia, de un gobierno legítimamente y democráticamente electo por el pueblo. A él le molestó mucho eso y dio la orden que se me golpeara, se me quebrara y me sacaran del país. El Consejo Superior Universitario en pleno acuerda pedir la renuncia inmediata e irrevocable al presidente de la República. Petición a la que se suman el Consejo Municipal Capitalino, la Asociación de Locutores y Periodistas, los colegios profesionales, los claustros de catedráticos de segunda enseñanza, artistas, sindicatos y la Asociación de Comerciantes. Los movimientos populares y estudiantiles hacen un llamado a la huelga general hasta que Idígoras abandone la presidencia. A un llamado de la Universidad de San Carlos, no digamos en ese entonces cuando se llamó a una huelga general, temblaba el gobierno. La misma universidad, el Consejo Superior, ya había declarado non grato a Idígoras con anterioridad. Idígoras era universitario, aunque era general. Él siempre lo reprendía a uno así como en broma diciendo: soy general e ingeniero. Era ingeniero topógrafo. Pues bien, la universidad lo declaró non grato como miembro de su institución. Pero ya con esto, la situación ya llegó a un extremo y se le pidió la renuncia. Ya no era solo la EU, ya fue el Consejo Superior Universitario y un montón de asociaciones. ¿Sí? Idígoras renuncia. Todos los sectores políticos, incluidos militares, coinciden en que Idígoras debe salir del gobierno, pero los intereses particulares afloran entre las fracciones conservadoras y se distancian de las propuestas populares para garantizar su proyecto político. Porque lo que se creía era que al caer el régimen de Idígoras Fuentes se iba a establecer pues un triunvirato o una forma provisional de gobierno, y entonces se trataba de garantizar de que las organizaciones políticas partidarias de la izquierda de ese tiempo tuvieran presencia en ese nuevo gobierno que se podría establecer si Idígoras caía, producto del movimiento estudiantil, el movimiento sindical, el movimiento popular en general, acompañado ya de actividades guerrilleras, porque en ese momento seguían las guerrillas del 13 de noviembre, solo que apoyando las manifestaciones de los estudiantes en la capital, pero ya con actividades armadas. La Iglesia Católica, una parte de la prensa escrita, el ejército, algunos dirigentes corruptos y los funcionarios de gobierno defienden a Idígoras temporalmente, justificando su posición antidemocrática en los fantasmas del comunismo y la amenaza castrista para sostener el régimen. Por eso fue que el gobierno de Idígoras comenzó a buscar el apoyo de sectores que les podían dar, como los profesionales, como los empresariales, en liberar a algunos dirigentes campesinos, obreros, y en buscar una solución. Y la que encontró e impuso
fue el gobierno de unidad nacional, que consistió en nombrar militares fundamentalmente en los puestos, ministerios, direcciones generales. Pero en los años de las jornadas la iglesia era absolutamente conservadora y puesta al servicio de la reacción. Entonces amenazaban con una medida medieval que era excomulgarnos. Y entonces a todos nos daba muchísima risa porque aunque fuésemos católicos, eso no tiene ningún efecto, por un lado. Y por otro lado usaban el púlpito para desacreditar al movimiento popular. Hay que mencionar en primer lugar a la Iglesia Católica, comandada por el arzobispo Mariano Rosell Arellano, de ingrata recordación, porque fue de las figuras principales en el derrocamiento del coronel Arbenz y el final del periodo democrático del 44-54. Este señor empezó a lanzarnos una serie de adjetivos y lanzó sus proclamas a la Grey Católica. En uno de ellos, si usted me permite, quiero solo leer textualmente un párrafo. Yo tengo por ahí el boletín original. Rosell Arellano dijo a la Grey Católica, a todo el pueblo de Guatemala: esto es una amenaza del comunismo ateo que va en contra de la fe y la moral cristiana. Todos los católicos deben acatar el principio de respeto a la autoridad legalmente constituida. Él no aceptó la de Arbenz, ¿no? Y que Dios libre a Guatemala del comunismo ateo, materialista y totalitario. Estos fueron los reductos de poder de Hidígoras Fuentes y sectores del ejército. No obstante el desgaste ocasionado por la represión y la persecución, las movilizaciones populares continúan en abril y emergen manifestaciones de grupos de mujeres y familiares de las víctimas. La fuerza pública deja caer su peso ante toda expresión popular en las calles y se concentra en la captura de líderes del movimiento y la desarticulación de sus bases en los institutos de enseñanza pública y las instituciones estatales que apoyaron la insurrección. Los institutos fueron cerrados, nos quitaron las asociaciones estudiantiles a todos, expulsaron a un montón de gente. Se produjeron, ¿cuáles fueron esos hechos? La militarización de los institutos, consecuentemente la disolución de las asociaciones estudiantiles y de todo tipo de espacios que los estudiantes habíamos conquistado, como las radios, otro tipo de situaciones de esa naturaleza. Y por supuesto se desarticuló toda posibilidad de convocatoria o de interrelación entre institutos, que ya no permitía las convocatorias que en las épocas anteriores se lograba mediante el uso de las asociaciones estudiantiles. Pero otro hecho agravante de esto fue que se expulsó a todos los dirigentes de secundaria, que éramos no solo directivos de las asociaciones estudiantiles o dirigentes que se habían distinguido precisamente por sus aportes a la lucha social. Lo cierto fue que en carne de obrero, en carne de estudiante, se cobraron con vidas de compañeros y compañeras. Los partidos políticos contrarrevolucionarios afianzan sus intereses particulares, acercándose a los jefes militares para plantear un golpe de Estado, del que no era ajena la Embajada de los Estados Unidos. La nueva conspiración conservadora no se concretaría sino hasta un año después con el golpe militar del coronel Enrique Peralta Zurdia, que cerraría definitivamente los espacios democráticos y establecería el inicio de la guerra interna con el recrudecimiento de la contrainsurgencia. Por las circunstancias especiales en que el ejército asumió el mando y por la amenaza latente de las fuerzas disociadoras, era necesario e indispensable mantener un arma suficientemente fuerte para sofocar rápida y enérgicamente a los agitadores profesionales que aún pretenden establecer la anarquía, el desorden y la intranquilidad por procedimientos criminales que amenazan la vida de mujeres, niños y demás personas pacíficas. Ante estos hechos, el ejército tiene la obligación de proceder con toda energía
y emplear los procedimientos necesarios para evitar que se repitan. Las capturas fueron masivas, 150, 130, 80, era diario. Después los recursos de exhibición que los estudiantes de Derecho de ese tiempo ponían para que se pudiera saber quiénes estaban presos. Esto hizo que a ellos los chequearan, que los registraran como subversivos, y años después empezaron a buscar todos esos nombres. Y por eso es que la cantidad de muertos que nosotros tenemos, de gente que tal vez se le había olvidado que la habían agarrado presa en ese lugar, le iban a caer a su casa, a matarle, no sabían ni por qué, pues. La policía judicial que existía en ese entonces, que estaba aquí en la 14 calle, estaba integrada por particulares armados que salían a las calles y eran a los que les denominábamos orejas, pues porque se metían, se infiltraban entre los estudiantes, entre los trabajadores, en cualquier organización. Yo creo que toda esa agitación política que se produjo desde el año 62 dejó una situación que era propicia para que se encontrara una salida al descontento popular a través de una candidatura como Arévalo. Pero la derecha veía que era un gran riesgo, porque según decían, eso significaba el retorno de los comunistas al poder en Guatemala. Y esa fue la causa por la cual dieron el golpe de Estado y cerraron por completo la participación política y democrática en el país. La respuesta de la oligarquía fue encontrar la forma de salir del idigorato para poner algo que fuera lo mismo, pero no tan desprestigiado, aunque para nosotros aquellos como estos son exactamente lo mismo. Las juventudes protagonistas de las jornadas patrióticas de marzo y abril continúan la lucha desde las organizaciones populares y estudiantiles. Muchos conforman la primera resistencia urbana y a partir de su militancia en el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, y el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, fundan las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, con la aspiración de alcanzar los ideales democráticos que impulsaron su participación en las gestas cívicas y populares de 1962. No hay duda, no cabe la menor duda, que no fue en vano, que esto sirvió de escuela, de experiencia y de puerta para otros tipos de lucha contra un statu quo, contra un régimen contra el cual fue siempre la ciudadanía honrada, libre, liberal de Guatemala, incluida, por supuesto, la Universidad de San Carlos o grandes sectores de la universidad y la EU. Yo creo que marzo de abril tiene una importancia histórica muy grande, porque es el momento en que confluyen muchas manifestaciones de diferente tipo en un movimiento que lo que quería era un cambio democrático en Guatemala. Y los estudiantes eso era lo que querían, tanto de la universidad como de secundaria. Yo creo que la lección más importante de marzo y abril es que la gente aprendió que somos un solo pueblo. Y cuando nos unimos, no hay nada que nos detenga. La gran responsabilidad histórica que la universidad ha tenido en la problemática del país y el reconocimiento derivado del prestigio que adquirió en términos de poder captar el apoyo de la población para demandas que no eran solo de la universidad, sino que eran demandas muy sensitivas para el resto de la población. 50 años después de esto, yo diría que, como reza el lema que nosotros hemos adoptado, las cosas no han cambiado y por lo tanto la lucha iniciada continúa vigente. Los más jóvenes se encaramaron en la montaña. Sin marzo y abril no hay guerrilla en Guatemala. Se van a la montaña. Son ellos los primeros comandantes y se organiza la resistencia urbana. Y ahí van a ir dando su vida en esa lucha.